reanudar la grabación, que se me había olvidado, para que quede ya listo aquí en esta parte. Bueno, bien. Entonces, como les decía, el método de Newton-Raphson, que también lo conocemos como el método de Newton, ¿sí? Nos permite, al igual que el método de la bisección, encontrar la solución de una ecuación. Sigue llegando gente. Okay. Entonces, recordemos que el método de la bisección nos exigía como insumo tener un intervalo a partir del cual nosotros empezábamos a hacer las manipulaciones necesarias para reducir el tamaño de ese intervalo. En el caso pues, particular del método de la bisección, reducíamos el tamaño de ese intervalo a la mitad, pero siempre nuestra aproximación giraba en torno a ese intervalo. ¿Sí? La mejor estimación era la mitad de ese intervalo, el error era el tamaño de ese intervalo dividido entre 2, el intervalo era el que nos garantizaba que la raíz o que al menos una raíz estuviera incluida dentro de ese espacio, ¿sí? Y era lo que conocíamos como métodos cerrados. El método de Newton es un método abierto. Entonces, como es un método abierto, no vamos a tener como insumo un intervalo, sino una aproximación puntual, en este caso la denominamos x sub 0, de la raíz que queremos hallar como solución a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos una aproximación, puede ser buena o puede ser mala, de la raíz, y con el método de Newton, lo que hacemos es, pues a partir de información de la propia función y de su derivada, ir mejorando paulatinamente la aproximación de la misma raíz. Bueno, así como el método de la bisección tenía unas condiciones que, por supuesto, la condición continua, que f de x sea continua, aquí en el método de Newton, y en el método de la bisección decíamos que los signos de la función evaluada en los límites del intervalo debían ser opuestos, signos opuestos. Aquí también tenemos unas condiciones, se mantiene la continuidad de f de x, que pues es algo que debemos garantizar. Y aquí además debemos conocer la primera derivada, ¿sí? Recuerdan que una de las ventajas cuando hablábamos del método de la bisección era que no se necesitaba conocimiento de la derivada de la función. Pues con el método de Newton sí necesitamos al menos una estimación de esa primera derivada. Y además, la aproximación o la raíz que tengamos en cada iteración, debemos garantizar algo de esta forma, ¿sí? Que la raíz, bueno, que la derivada evaluada en la raíz, o en la estimación de la raíz, sea diferente de 0. ¿Listo? Esto porque vamos a tener que aplicar, y ya cuando veamos ahorita la ecuación nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que aplicar esta derivada en ese punto y vamos a necesitar esta precisa condición, que sea diferente de 0. Entonces, gráficamente, lo que tenemos es una función, ¿cierto? Aquí en el color azul. La función tiene asociada o tiene un punto que pasa por el eje X, ¿sí? Es decir, la raíz. Y bueno, nosotros conocemos un valor que vamos a asumir que es una primera aproximación, es lo que conocíamos como x sub 0, acá. Entonces aquí ya lo generalizamos a un x sub i. Y desde ese x sub i, a partir de la recta tangente la construimos a partir de la derivada, por eso es importante el conocimiento de la derivada. Y a partir de esa aproximación inicial, que es un punto, y la recta tangente definida por la derivada y ese punto, nosotros podemos hacer una estimación. Fíjense, acá tenemos la recta tangente que pasa por la curva y nos da una aproximación
En este caso sería x sub i más 1, que corresponde a la siguiente estimación de la raíz. ¿Sí? Entonces aquí es importante porque la derivada es la que nos va a permitir acercarnos en mayor o menor medida al verdadero valor de la raíz. Entonces, el método pues lo podemos visualizar de pronto así de forma gráfica o lo podemos obtener a partir de, por ejemplo, la serie de Taylor truncada hasta el término de primer orden. Entonces, como les decía, nuestro insumo es una aproximación inicial de la raíz. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el valor exacto, por supuesto, porque es una estimación o una aproximación inicial. Y a partir de allí, pues nosotros es donde vamos a obtener una mejor estimación de esa raíz. Entonces vamos a partir de una estimación inicial x sub i, vamos a obtener una supuesta mejor estimación x sub i más 1. ¿Cómo nos sirve el teorema de Taylor en este caso? La serie de Taylor. Nosotros vimos la serie de Taylor nos permitía una, digamos, expansión en un punto cerca de otro, ¿sí? Entonces tenemos x más h a partir del valor de la función, y en este caso de la primera derivada y el paso o la distancia h, ¿sí? Esto es la expansión en serie de Taylor hasta el término de primer orden. Si nosotros tomamos un valor de h que nos permita que ese f de x más h sea igual a 0, porque nosotros buscamos f de x igual a 0. Entonces sabemos que nuestra aproximación no es exacta, pero queremos acercarnos, ¿sí? Entonces si estimamos de esta forma, f de x más h igual a 0, podemos obtener este valor de h, porque este término nos queda evaluado en 0, y podemos despejar 0 igual a esto, y ahí podemos despejar a h, que nos queda de esta forma. Un h estimado como el valor negativo de la función dividido en la primera derivada. ¿Sí ven? Aquí la primera derivada de la función aparece en el denominador, por lo cual es que aparece esta condición de que la derivada debe ser diferente de 0. Si no hay preguntas, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. ¿Listo? Entonces, de aquí, de esta expresión, de la cual nosotros despejamos ese valor de h, bueno, sí, nos resulta la primera derivada en el denominador, es que aparece esa condición de que la primera derivada en el punto o en la estimación que nosotros estamos evaluando debe ser diferente de 0. ¿Sí? Pues para evitar tener esta división aquí en 0 y que nosotros necesitemos un valor de h infinito. Eso no nos va a permitir mover. Y de aquí, entonces, de la misma serie de Taylor, si dijimos que la nueva estimación iba a ser x más h, porque teníamos la estimación x, entonces la nueva estimación x i más 1 va a ser x, o sea, x sub i más h, que es este valor, entonces x sub i menos la función evaluada en x sub i dividida en la derivada de x sub i. Esta formulita, que está acá, es la que vamos a aplicar cuando hagamos referencia al método de Newton. Entonces, en cada iteración vamos a estar modificando la estimación de la raíz a partir de esta relación. Entonces, aquí tenemos nuevamente
el algoritmo que deberíamos aplicar cuando necesitemos o cuando tengamos que utilizar el método de Newton. Revisar las condiciones, entonces tenemos que contar con la función, con la derivada y con la primera estimación. Debemos garantizar que la primera derivada evaluada en esa primera estimación sea diferente de 0, y ahí sí podemos aplicar nuestro algoritmo. Entonces, de acuerdo a todas las iteraciones que nosotros decidamos hacer, entonces en este caso desde 0 hasta n, vamos a tener la ecuación o la fórmula del método de Newton aplicado en cada iteración. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros agreguemos, como el error que podamos agregar en cada iteración, pues es algo adicional, ¿sí? Pero en síntesis, el método se reduce simplemente a esta ecuación, aplicada en cada iteración o cada vez que nosotros queramos o vayamos a actualizar el valor de la estimación de la raíz. Vamos a verlo ahora con un ejemplo puntual. Profe, ¿puede volverse un momento a la diapositiva anterior? Acá o al anterior. Sí, sí, señora, ahí. Listo. Gracias. Listo, profe. Vale, perfecto. Entonces decía, vamos a mirarlo con un ejemplo donde tenemos una función sencillita, un polinomio de grado 3, x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 3, y nos dan un valor x sub 0 igual a 4, es decir, nos dicen la primera estimación que de pronto se pudo haber hecho a partir de un método gráfico rápido es que la raíz está en x igual a 4. Entonces, esa es la información que nosotros poseemos. Y vamos a aplicar el método de Newton. Necesitamos la primera derivada. Entonces, calculamos precisamente esa primera derivada, 3x al cuadrado menos 4x más 1. Y verificamos pues que la función evaluada en ese punto, bueno, aquí no lo hicimos, pero lo podemos hacer rápidamente, mentalmente, que evaluada en x sub 0, la primera derivada sea diferente de 0. No tenemos que evaluar exactamente el valor, pero sí podemos decir que por lo menos aquí vamos a tener 3 por 16, 48, menos 16, más 1, lo cual pues es fácilmente diferente de 0. ¿Sí? Es alrededor de 33, si no estoy haciendo mal la cuenta. Entonces se cumple esa otra condición y podemos empezar a aplicar el método de Newton. Entonces, fíjense que cada iteración se reduce a aplicar la ecuación. Esta es la primera estimación de la raíz, x sub 0. Entonces vamos a estimar la siguiente, x sub 1, asociada a la primera iteración, a partir de la anterior, es decir, x sub 0, menos la función evaluada en x sub 0 dividida en la derivada evaluada en x sub 0. Eso es 4 menos la función evaluada en x sub 0, 33, y la derivada evaluada en x sub 0, 33 también, es decir, 33 dividido entre 33 da 1, 4 menos 1 igual a 3, que nos daría la primera estimación, bueno, la estimación en la primera iteración. ¿Sí? Entonces, la información que nos daban inicialmente era que la raíz estaba en 4, ahora aplicamos la primera iteración y nuestra estimación dice que la raíz está ubicada en x igual a 3. Aplicando una segunda iteración, ahora como insumo vamos a tener este x igual a 3, que es la estimación actual que tenemos. ¿Sí? Por eso ahora tenemos que x sub 2 va a ser igual a x sub 1 menos f de x sub 1 sobre f' de x sub 1. Es decir, este 3 lo pasamos para acá, lo evaluamos en la función, nos da 9, lo evaluamos en la derivada, nos da 16, y 3 menos 9 sobre 16
nos va a dar 2,4375. ¿Sí? Ese 2,4375 será nuestro insumo para la tercera iteración. X sub 3 va a ser igual a X sub 2 menos f de X sub 2 sobre f' de X sub 2. ¿Sí? Entonces aquí en X sub 2 ponemos esta estimación. Aquí evaluamos este 2,4375 en la función, que nos da este 2,0369. Y lo mismo hacemos con esta estimación en la derivada de la función, que nos da este valor que tenemos acá. Al seguir los cálculos, vamos aproximándonos a un valor de 2,2 o 2,2130, donde esta es la estimación, bueno, después de 3 iteraciones del método de Newton, de la raíz de esta función. ¿Sí? Ahí podremos seguir haciendo las iteraciones que nosotros consideremos necesarias. ¿Listo? De la misma manera que lo hacíamos con el método de la bisección. Por supuesto, en algún momento vamos a tener que aplicar alguno de los criterios de parada. En este caso lo podemos hacer a partir de la fórmula del error relativo que teníamos en el taller, que lo hacíamos de iteración a iteración, por ejemplo, y estableciendo un nivel de tolerancia o de error tolerable. O podemos hacerlo también definiendo un número fijo de iteraciones. ¿Listo? En este caso lo vamos a dejar ahí, porque la idea pues es ilustrar que el método o cada iteración del método consiste en aplicar la ecuación del modelo. Profe, una pregunta, pues, en la iteración 1, cuando dice f de x sub 0, ese x sub 0 lo reemplazo por 4 en la función. Correcto. Entonces vamos a tener acá en esta función f de x 4 a la 3 menos 2 por 4 a la 2 más 4 menos 3. Creo que ese X sub 0 siempre lo da el ejercicio. Es un insumo para aplicar el método. Digamos que, pues obviamente en un caso real pues no lo va a dar, pero nosotros vamos a tener que buscar la forma de estimarlo. Para nosotros pues un ejercicio nos va a decir, encuentre el cero de la función aplicando el método de Newton alrededor de esta estimación inicial. O estime, por ejemplo, no, creo que hay un ejercicio así, donde hay que aplicar el método gráfico primero, es decir, graficar la función, y a partir de ahí definir una estimación inicial o un X sub 0 inicial. ¿Listo? ¿Alguien más? Pero ¿cómo haríamos la estimación inicial? O sea, no entiendo muy bien. Bien, digamos por ahora que cada problema la va a tener. ¿Listo? No sé si ustedes recuerdan, pues obviamente no lo hicimos como tal, pero sí, por aquí más atrás, vimos que a partir de un método gráfico, o de la gráfica de la función, nosotros podemos obtener información. Sí, creo que lo vemos de pronto más claro en este. Sí, donde dijimos la raíz está más o menos por acá. Entonces, en algún caso donde no nos den esa estimación inicial, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, algún método gráfico, es decir, podríamos graficar la función y ver más o menos dónde está. Bueno, aquí tendríamos la raíz que es asociada a esta ecuación, que es la igualdad de estos dos términos o de estas dos funciones. O también podríamos tener una función y verificar el cruce por cero. Y eso, pues, digamos, a simple vista podríamos tener una aproximación inicial que nos puede servir como insumo, aplicando en este caso puede ser el método de Newton. ¿Sí?
Eso ya es en el hipotético caso en el que no nos den esa aproximación inicial, pero por lo Claro, general sí la dan. ¿Sí? se grafica la función y una línea que pase por el punto cero y el intercepto es eso. Sí, exactamente. Eso sería una forma alternativa de estimar esa primera aproximación. Listo. Bien. ¿Listo? Eh, con respecto a la convergencia, digamos que no vamos como a enfocarnos mucho, pero sí pues basta mencionar que la convergencia de este método es cuadrática, es decir, es una convergencia rápida. De hecho, si nos fijamos acá, fíjense que los números cambian rápidamente, pues también porque teníamos una aproximación lejana, ¿sí? De 4 a 2.2, pues hay bastante diferencia, pero también vemos que rápidamente el valor de la raíz estimada está cambiando. Eso se debe a que la convergencia de este método es cuadrática, que es una convergencia alta. No vamos a demostrarlo, pero es buena idea tenerlo como referencia. Y eso nos puede ayudar, ¿sí?, a encontrar rápidamente el valor de una raíz si estamos lo suficientemente cerca. Y ya pues veríamos que a plazo menos irían, ya cuando estemos acercándonos, iríamos cambiando los dígitos. En cada iteración, el número de dígitos correctos pues aumentaría de 2 en 2. No sé si recuerdan el ejemplo de la bisección. Acá. ¿Es este? No recuerdo cuál era, pero sí, creo que era este. Donde precisamente la estimación va aumentando en un dígito. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que quiere decir acá, obviamente no es una regla, es como una observación. Más atrás. Es que vamos aumentando la precisión en 2 dígitos por cada iteración. Obviamente esto también depende de factores como qué tan cerca estemos del valor real, ¿sí?, y de la forma de la derivada, que puede ser también muy abrupta y nos puede hacer cambiar más rápido, o puede ser más suave y nos puede hacer tener una convergencia más lenta. Algunos problemas que podemos observar es que si la aproximación inicial está demasiado lejos de la raíz verdadera, es probable que no tengamos convergencia. Pues ahorita lo vamos a visualizar gráficamente. Lo mismo es que si hay múltiples ceros, la convergencia pues empieza a tener limitaciones. Se puede modificar en el caso de que uno conozca que la función tiene múltiples ceros, se puede modificar el método para garantizar llegar a alguno de ellos. Eso puede pasar pues con el método de Newton. Bueno, aquí está lo que les decía. Entonces, si la estimación está muy lejos de la raíz, es probable que tengamos problemas de convergencia. En este caso, la raíz está por acá y la estimación está bastante lejos, es x sub 0. Entonces, en toda esta distancia, la función puede tener comportamientos diferentes. Puede que tenga un comportamiento, digamos, creciente, monótono, ¿sí? Entonces aquí, de alguna forma, podríamos llegar a converger a la raíz verdadera, pero fíjense que en este caso hay como un pico, y como nosotros nos basamos en la recta tangente, es decir, en la derivada en ese punto,
Lo que hacemos al tomar esa estimación es sencillamente alejarnos más, ¿sí? Esto porque ya pues tomamos un punto demasiado alejado del valor real. Fíjense lo que pasa si el valor de la derivada es 0. Gráficamente tendríamos una recta tangente con pendiente 0 y no tendríamos un cruce por el eje X. Entonces el algoritmo falla. Y si no es 0, pero sí es bastante pequeño, entonces digamos que estamos por aquí cerquita, pues va a pasar lo mismo. O bueno, no exactamente lo mismo, algo muy parecido. Vamos a tener una pendiente muy pequeñita en magnitud, entonces nos vamos a demorar muchísimo en encontrarnos con el eje X. Por lo tanto, la estimación siguiente, X sub 1, estaría muy lejos de X sub 0. ¿Sí? Esos son problemas que puede pasar con el método de Newton. También es posible, ¿sí?, que nosotros lleguemos acá, tengamos una estimación inicial. A partir de esa estimación inicial, la recta tangente, tenemos una nueva estimación. Luego, a partir de esa nueva estimación, hacemos una nueva estimación, pero coincide con la original. Pueden ser 2 o pueden ser 4, por ejemplo. Y empezamos a alternar entre valores y nos quedamos como en un bucle, ¿sí? Eso también puede pasar. Son casos excepcionales, pero se pueden presentar. Es bueno tenerlos como en conocimiento para saber que se pueden presentar. Y así como hay el método de Newton para una ecuación, tenemos también el método de Newton para sistemas de ecuaciones. Perdón. Entonces, la idea es la misma, solo que ya no tenemos un X sub 0 puntual, sino un X sub 0 vectorial. ¿Sí? Entonces, si tenemos n ecuaciones, este vector tendrá n componentes. Y es una raíz, precisamente, o una solución del sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones igualados a 0. La iteración de Newton, vamos a tener algo muy similar, o la estructura es básicamente la misma. X sub k más 1 es igual a X sub k menos una matriz de derivadas, que es esta construida acá, con las derivadas parciales de cada función respecto a cada variable ubicadas aquí de forma matricial. Esa matriz inversa, porque nos representa la división por la derivada, multiplicada o premultiplicada por el vector que nos represente evaluar la función en determinado valor de x. ¿Sí? Y vamos a verlo rápidamente con un ejemplo puntual, donde tenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿sí?, también dos incógnitas, por supuesto, x y y. Y la aproximación inicial, que aquí llamábamos x sub 0 mayúscula, será x igual a 1 y y igual a 0. ¿Sí? Es la que está acá. X sub 0 igual a 1, 0. El vector f va a estar determinada por la ecuación. Entonces, cuando hagamos referencia a f de x sub 0, vamos a tener que evaluar x igual a 1 acá y y igual a 0 en este vector, donde tenemos un componente es la primera ecuación y el otro componente es la segunda ecuación. Lo mismo va a pasar con las derivadas, solo que la matriz de derivadas pues ahora va a ser cuadrada, ¿sí? Porque vamos a tener la función respecto a x y respecto a y, la función 1, la función 2 respecto a x y respecto a y. Entonces, la primera función, y más x al cuadrado menos 0.5 menos x, derivada respecto a x, es la que está aquí, 2x menos 1. Derivada con respecto a y, es la que aparece al ladito, es solamente 1.
la segunda ecuación, entonces en la segunda fila o en el segundo renglón, derivada respecto a x, 2x menos 5 por y, que es la que aparece acá, y derivada respecto a y, menos 5x menos 1, es la que tenemos acá. ¿Sí? Cuando necesitemos f' de x sub 0, vamos a tener que evaluar x en 1 y y en 0 para poder construir nuestro valor matricial. Entonces, en la primera iteración vamos a tener justamente eso. F de x sub 0 es evaluar y igual a 0, x igual a 1, y eso nos da menos 0.5, 1. La primera derivada, lo mismo, nos da esta matriz, 1, 1, 2 menos 6. Y el método está basado en la ecuación matricial que está acá. Sería x sub 0, es decir, 1, 0, x igual a 1, y igual a 0, menos la matriz de las derivadas inversa, ¿sí? Entonces es la inversa de esta que acabamos de encontrar, 1, 1, 2 menos 6, que multiplique a la matriz o al vector de la función, menos 0.5, 1. Y al hacer este producto matricial, vamos a tener una siguiente estimación, x sub 1, que es x igual a 1.5 y y igual a 0.25. Esta será el insumo para la iteración 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener que evaluar el vector de funciones en este vector o en estos valores. Eso nos da aquí un nuevo valor. Vamos a tener que evaluar estos valores en la matriz de las derivadas, que nos da este valor, o esta matriz, y de nuevo aplicamos la ecuación del método. ¿Sí? Ahí ustedes pueden verificar los valores. ¿Profe, la puede volver a la anterior? Aquí, como hacia atrás. Sí, señor. ¿Me avisan? Listo, ya. Vale, muy bien. Fíjense, el método tiene la misma estructura. ¿Sí? X sub 0. Este producto de la inversa por el vector o por la matriz es equivalente o es el análogo matricial de tener la función dividido entre la derivada. Y el método se va construyendo de la misma manera, solo que ahora son operaciones matriciales. Si seguimos, por supuesto, aplicando más iteraciones, podemos seguir encontrando nuevas estimaciones que nos van dando una mayor precisión. Acá también vemos, fíjense, la aproximación inicial era 1, 0. La primera estimación o la estimación después de la primera iteración fue 1.25, 0.25. Después de la segunda ya teníamos más cifras. Y a eso es a lo que se refería con que va aumentando en precisión de a 2 dígitos en cada iteración del método. Aquí tenemos otro ejemplo con un sistema de ecuaciones. Otra ecuación, bueno, otras dos ecuaciones. La función igual. Las derivadas asociadas. Entonces vamos a tomar esta función y la derivamos con respecto a x. Y la derivamos con respecto a y. Esta segunda función y la derivamos con respecto a x, la ubicamos acá en esta posición. Esta respecto a y la ubicamos acá en esta otra posición. La aproximación inicial. Y aquí se van, vemos ejemplos de los valores que se van o que van apareciendo en la medida en la que van aumentando las iteraciones. ¿Sí? Aquí podemos ver de pronto con un poco más de claridad lo que les decía de las dos cifras. Acá teníamos 0, menos 1, 0, menos 0.6, menos 0.5287, menos 0.5257. ¿Sí? Entonces, más o menos de a dos cifras
se va mejorando la estimación por cada iteración. Esto pues en la medida en la que vamos teniendo una convergencia hacia la raíz. Y aquí vemos que ya hay iteraciones en las que ya parece que tenemos una respuesta estable y que pues podrían permitirnos determinar aquí como el criterio de parada al ir comparando iteración con la iteración anterior, de manera similar como lo habíamos hecho en los ejercicios del método de la bisección, sobre todo creo que en el último donde aparecía la ecuación. ¿Listo? Entonces, en resumen, antes de pasar al método de la secante. El método de Newton se resume, lo podemos simplificar como esto. La ecuación que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos que verificar? Estas condiciones. La continuidad de f de x. Tenemos que saber o tenemos que conocer la derivada. Por supuesto, necesitamos una aproximación inicial y que la derivada en esa aproximación inicial sea diferente de cero para poder aplicar, ¿sí?, el método que se reduce a la ecuación en cada iteración. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o la idea es clara de en qué consiste el método. No, realmente no es muy complejo, es aplicar esta ecuación en cada iteración. Pero no sé si queda de pronto alguna pregunta. No, señor, todo claro. Profe, ¿me permite ver la de los sistemas? Listo, vamos a ver lo de los sistemas de ecuación. Vamos para acá. ¿Listo? Esto tiene la misma estructura. La siguiente iteración es igual a la actual menos la inversa de las derivadas por la función. Solo que aquí pues es obviamente con operaciones matriciales, ¿no? Pero la estructura es prácticamente la misma. Listo. Listo. Bueno, ese es el método de Newton. La verdad es muy sencillo de aplicar. Por supuesto, también va a ser muy sencillo de implementar. Entonces, cuando ustedes tengan, por supuesto, su espacio, pueden implementarlo así como hicieron con el método de la bisección. Revisarlo con los ejemplos. Bueno, aquí realmente solo hay un ejemplo de el ejercicio. Lo pueden verificar con ese ejemplo, porque este ya es para sistemas, entonces ahí tendrían que tener otras condiciones, como que pues ya no, las entradas no van a ser valores, sino matrices, y las operaciones, por supuesto, serán matriciales, pero de cualquier manera lo pueden ir revisando y lo pueden implementar. Y también pues ya tienen el taller donde pueden ir revisando ejercicios con el método de Newton. Vamos a parar 5 minuticos y antes de empezar con el método de la secante y con los que faltan. ¿Listo? Listo. Grabación. Nos queda, bueno, el siguiente método que vamos a revisar es el método de la secante. Listo, bueno. Aquí aparece otra vez el resumen del método de Newton, pues que acabamos de hacer antes de la pausa, ¿sí? Y tenemos este problema de acá, obviamente, que no conozcamos o que no exista o que no podamos estimar fácilmente el valor de la primera derivada de ese punto. Entonces, o el método de la secante nos presenta una alternativa de solución a ese problema. Entonces, si se parte de esta aproximación de que la primera derivada
está definida a partir de las diferencias de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a tener, si ustedes recuerdan, por allá la definición de derivada tenía una estructura similar a esta, una diferencia entre dos valores de la función que están lo suficientemente cerca y divididos entre precisamente la distancia entre esos dos valores. Entonces, si vamos a tener dos puntos iniciales, xy y xy menos 1, nosotros podemos definir la primera derivada en lugar de tomar el valor como tal de la primera derivada, definirlo o estimarlo a partir de esos dos puntos iniciales. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos uno, sino dos, pero ya no necesitamos el valor como tal de la derivada porque acá lo estamos estimando. Ahora, si reemplazamos esta estimación de la primera derivada en el método de Newton, bueno, aquí se ve un poco borroso, voy a tener que arreglar esta presentación para que ustedes lo puedan consultar mejor. Pero si reemplazamos esta estimación en la que teníamos de la fórmula del método de Newton, vamos a obtener una nueva estimación que de pronto es un poquito más extensa, pero en la que ya no tenemos necesidad de calcular el valor de la derivada, porque ya lo hemos estimado y ahora dependemos es de los puntos iniciales. Entonces, con el método de la secante tenemos precisamente eso. Nuestras condiciones son tener dos puntos iniciales, x sub i y x sub i menos 1. Entonces, normalmente vamos a encontrarnos, por ejemplo, con x sub 0 y x sub 1, o x sub 0 y x menos 1, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la notación usual para este tipo de ejercicios. Por supuesto, deben ser diferentes, porque si son iguales, vamos a tener aquí el mismo problema de la división entre 0. Y la nueva aproximación, a partir de la fórmula que habíamos estimado para el método de Newton, ahora va a tener esta forma, ¿sí? La siguiente, es decir, x sub i más 1, va a ser igual a la actual x sub i menos f de x sub i, todo eso multiplicado por x sub i menos la anterior, que es x sub i menos 1, y eso dividido entre f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Aquí alcanzamos a apreciar que necesitamos tanto x sub i como f de x sub i como como x sub i menos 1 y f de x sub i menos 1. De ahí que necesitemos precisamente, perdón, esos dos puntos iniciales y ya no solo uno. Algo que no presenté en el método de Newton, pero aquí sí aparece, es el diagrama de flujo, pero pues para algunos de pronto es más fácil verlo así. Igual se reduce a simplemente la ecuación, siempre y cuando tengamos los dos puntos iniciales, y es, con los puntos, ¿sí? Empezando la iteración, por ejemplo, en 1, acá tenemos la ecuación, aumentamos el contador y verificamos. La condición puede ser el número de iteraciones o el error relativo o entre iteraciones, ¿sí? Entonces, de cualquier forma, nosotros podemos detener esa repetición del ciclo de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿sí? El diagrama de flujo pues no nos muestra que el proceso sea muy complicado. Entonces, vamos a verificar este ejemplo. Encontrar una raíz de esta función. X a la 5 más X a la 3 más 3. Aquí ahora nos dan dos puntos iniciales, ¿sí? X sub 0 y X sub 1. Menos 1 y menos 1.1. Acá no lo dice, pero por supuesto que está relacionado con el método de la secante. Me parece que la conexión es inestable. No sé si se alcanzó a escuchar todo lo último que acabo de decir o se escuchó de pronto entrecortado. Pues a veces se le corta. Ok. Bien, entonces
Bueno, aquí pues estaba mostrando el diagrama de flujo, digamos que no hay mucho por explicar acá. La forma de romperlo puede ser con el criterio del error o con el criterio del número de iteraciones, tal como lo habíamos revisado con el método de la bisección. Y vamos a verificar este ejemplo entonces, que corresponde a esta función x a la 5 más x a la 3 más 3, con estos puntos iniciales. ¿Listo? Y con este error 0.01. Fíjense que aquí no me dice que sea un error relativo ni un error porcentual, entonces vamos a asumir que es un error absoluto. ¿Listo? X sub i, f de x sub i más 1 y la diferencia, que no es la que nos va a determinar el error. ¿Listo? Entonces recuerden que necesitamos dos valores de x, entonces vamos a tener x sub i y x sub i más 1, digamos, y vamos a necesitar los valores de la función en esos puntos. Entonces, para poder hallar el siguiente valor de x sub i más 1, necesitamos dos valores. Un valor anterior, que es x igual a menos 1, y f de menos 1 pues va a ser 1, y un valor también anterior, menos 1.1, y f de menos 1.1 es 0.0585. Entonces, con estos cuatro, nosotros podemos estimar este valor nuevo de x, ¿sí? Eso es lo que nos dice el método. xy más 1 es xy, bueno, toda la ecuación, a partir de xy y de xy menos 1. Entonces, con dos valores de x y sus respectivas, o bueno, la función evaluada en estos respectivos valores, nosotros podemos tomar la siguiente estimación. Y Profe, el se le error, está cortando. perdón, decía, necesitamos dos estimaciones. Entonces, en este caso tenemos estas dos, x igual a menos 1 y x igual a menos 1.1 y la función evaluada en los respectivos valores de x. ¿Sí? Entonces, f de menos 1, f de menos 1.1 y con la ecuación del método, puede ser, bueno, sí, aquí también está. Y con la ecuación del método, estimamos el siguiente valor o la siguiente estimación de la raíz. En este caso nos da menos 1.1062. Calculamos la diferencia con el, digamos, último valor, en este caso menos 1.1, ¿sí? Y nos da menos 0.062. Es más grande que el que nos piden acá. Entonces seguimos con una nueva estimación, ¿sí? Entonces, esta última que obtuvimos se nos va a convertir en x sub i. Y esta se nos vuelve x sub i menos 1. Y con estas dos, o sea, una de la que usamos en la iteración anterior y la nueva, vamos a estimar la siguiente. ¿Sí? Menos 1.1052. Acá, bueno, nos da 0.009 porque estos valores no son exactos. ¿Sí? Entonces, puede ser 0.009 o 0.001. Y de acuerdo al criterio de parada, podemos hacer una nueva iteración. ¿Sí? Entonces, ahora, uno de los valores utilizados en la iteración anterior, en este caso el que va quedando es acá. Creo que aquí de pronto podemos agregarle un valor a la iteración para que sea, pongámosle aquí un valor de i. Listo. Y lo mismo, pongamos i minúscula. ¿Sí? Entonces,
y es igual a 0, esto es x sub 0. Y vamos a hacer lo mismo para que se aprecie. Acá. 0, aquí seguiría 1. Tendríamos x sub 0, x sub 1. X sub 0, x sub 1, x sub 2. ¿Sí? Fíjense que x sub 2 es la que vamos encontrando acá. Y se halla con x sub 0 y x sub 1. Esto es acá. Aquí encontramos con 0 y 1, encontramos x sub 2. Con 1 y 2, encontramos x sub 3. Con x2 y x3, encontramos x4. Acá no aparece, pero aquí tenemos y más 1 y vale 3, entonces esta será x sub 4. De tal manera que con las dos anteriores, yo hallo la siguiente. Esa es la característica del método de la secante. ¿Listo? Podemos aplicarle una modificación, y es que en lugar de tener dos puntos iniciales, recuerden que nosotros modificamos el método de Newton a partir de esta estimación de la derivada, acá, la que está aquí, ¿sí? Pero podemos hacerla con esto mismo si definimos un valor de h o, como se define acá, un valor de delta. Bueno, aquí realmente este f debería abarcar y esto está, y hay un error, que es básicamente lo que tenemos acá, f de xy más delta x menos f de xy sobre delta xy, la forma en la que estimamos la derivada. ¿Sí? Entonces, lo que cambia es que ya no utilizamos dos puntos, sino utilizamos un punto y un valor delta que corresponde a un espaciamiento pequeño cerca del punto estimado inicial. ¿Sí? Normalmente vamos a tener ese valor de delta estimado, entonces no nos vamos a estar preocupando por eso, pero sí puede afectarnos el valor de la convergencia, el tema de convergencia. Entonces, repito, para nosotros por lo general este valor va a estar siempre definido si tenemos que aplicar el método de la secante modificado, que se reduce a esta expresión. ¿Sí? X sub i más 1 es igual a x sub i más menos, y toda esta expresión para modificar el valor actual, donde tenemos la estimación, la función en la estimación más el cambio. ¿Sí? Aquí también tenemos el cambio. ¿Sí? Es importante entonces ese delta en la ecuación. También se puede demostrar, pero no es de nuestro gran interés, que el nivel de convergencia acá es de 1.62, es decir, es más rápido que una convergencia lineal como el de la bisección, pero no es tan rápido como el de Newton. Repito, esto por lo que es una estimación de la derivada y no la derivada como tal, ¿sí? Pero, digamos, si ya empezamos a hacer las comparaciones de convergencia, el más rápido sería Newton, luego tendríamos secante y luego tendríamos bisección. ¿Listo? Entonces, en resumen, tenemos estos tres métodos que vimos. Aquí, pues, haciendo la referencia que el secante también incluye de pronto a la modificación que se incluyó al final. Tenemos
el método de la bisección es fácil, es rápido. Bueno, es rápido de implementar, ¿no? Es sencillo, me refiero. Es confiable porque el hecho de que utilicemos un intervalo nos garantiza de que vamos a encontrar al menos una raíz, que es finalmente lo que estamos buscando. Se hace una evaluación de función por iteración. Entonces, recuerden, lo que nosotros hacíamos con el método de la bisección era hallar f de c en cada iteración y compararla con las que ya conocíamos. Y nunca hablamos de conocimiento o de lo que podíamos utilizar con las derivadas. Por el contrario, necesitamos siempre garantizar que el intervalo contiene al menos un cero, ¿sí? A eso lo hacemos a través de esa condición que veíamos donde comparábamos la función, bueno, el signo de la función evaluada en cada uno de esos límites que debía cumplir esta condición y que a pesar de que nosotros supiéramos que en ese intervalo hay al menos un cero, ¿sí? Si no se cumple la condición de esta forma, no podemos aplicar el método. Por otro lado, el hecho de que nosotros estemos amarrados a ese intervalo nos obliga a ir a un paso más lento. Entonces, buscando rapidez, el método de Newton puede ser la mejor alternativa, ¿sí? Sobre todo si estamos más cerca de la raíz. Esto realmente debería ser más como una desventaja, porque lo tenemos en 2 evaluaciones de funciones por iteración. Entonces, recuerden que con el método de Newton tenemos que evaluar tanto a f de x como a f' de x, ¿sí? Eso asumiendo que conocemos la derivada. Entonces, ahí se vuelven 2 evaluaciones en cada iteración, lo cual no necesariamente es bueno porque eso nos puede implementar o nos puede incrementar el costo computacional de nuestro programa. Puede diverger ese método. Entonces, vimos varios casos donde puede pasar que por estimar de forma equivocada determinados parámetros del método de Newton, podemos perder la convergencia, ¿sí? Y además necesitamos conocer la derivada y nos agrega una condición particular. F' de x no debe ser 0. Dijimos que para resolver un poco lo de la derivada, aplicábamos el método de la secante. Perdemos un poco de velocidad, pero, de nuevo, no conocemos, o bueno, no es necesario conocer el valor de la derivada. Aquí no vimos, bueno, sí vimos este ejemplo rápidamente y vemos que a pesar de que utilizamos 2 valores, solamente evaluamos uno por cada iteración, ¿sí? Porque el otro lo conocíamos de la iteración anterior o de la inicialización del ejercicio. Entonces aquí volvemos a una evaluación de función por iteración. De nuevo, el método puede tener divergencia, esto debido a que tanto el método de Newton como el método de la secante son métodos abiertos, ¿sí? Y necesitamos ahora 2 puntos en lugar de 1 para poder empezar a hacer nuestras iteraciones, ¿sí? Entonces ahora necesitamos x sub 0 y x sub 1, f de x sub 0 y f de x sub 1 para poder hacer las respectivas aproximaciones con el método de la secante. Claro, no necesitamos la derivada, pero sí necesitamos 2 valores para poder hacer la estimación de la derivada. Entonces, esa desventaja
la solventamos con la modificación al método de la secante, donde aplicamos un delta. Lo que nos agrega, pues, o sea, si solventamos esta desventaja o este contra, quiere decir que tenemos un parámetro más por estimar, que es el valor de ese delta. Ahora, para nosotros, pues, es sencillo porque siempre lo vamos a tener establecido, pero sí se convierte en una desventaja del método. Bueno, de la modificación del método de la secante como tal. Vamos a ver, vamos a seguir mirando otro ejemplo con el método de la secante. Entonces, tenemos esta función, f de x igual a x a la 6 menos x menos 1. Nos dan nuestros dos puntos iniciales. Nos recuerdan la ecuación del método, ¿cierto? xy más 1 es igual a xy menos fxy por xy menos 1 fxy menos fxy menos 1. Aquí sí tenemos nuestros valores iniciales. K o I, dependiendo de cómo quisiéramos llamar nosotros la variable de iteración. En 0 nos da x0 y en 1 nos da x1. Y el valor, pues por supuesto, de la función evaluada en esos valores de x. Para calcular el valor de x2, necesitamos de estos dos anteriores y de estos dos de acá, ¿sí? Para poder aplicar esta ecuación. Entonces, x2 a partir de x igual a 1 y x igual a 1.5 nos da x igual a 1.0506. Es decir, x sub 2 es este valor. Para la siguiente iteración, por supuesto, nosotros tenemos que evaluar el valor de x2. Entonces, con este valor de x2, con el valor de x1, con el valor de f de x1 y con el valor de f de x2, estimamos x sub 3. Con la ecuación que está acá. ¿Listo? Evaluamos para la siguiente iteración. x4 lo hallamos a partir de x2 y x3, f de x2 y f de x3. x5 a partir de x3 y x4, f de x3 y f de x4. Fíjense que de la iteración anterior nos queda un punto y el anterior y el que acabamos de hallar, ¿sí? Por eso nos queda, por ejemplo, acá nos quedó nos quedó x3 y f de x3, donde habíamos hallado x4, entonces en la iteración nos faltaba evaluar f de x4, de ahí que haya una evaluación por función, y con esos 4 valores se estima el siguiente valor de x5. Entonces, con ese valor estimado de x5, con x4 y f de x4 que ya lo teníamos, una nueva evaluación, que sería f de x5, podríamos estimar x6. ¿Sí? Y en eso consiste el método de la secante. Vamos a necesitar más valores, pero es una evaluación por función, y con los dos anteriores vamos a ir construyendo el siguiente. En este caso, pues llegamos a 6 iteraciones. Con el método de Newton, no es la misma función. Con el método de Newton necesitamos el valor de la derivada. Entonces, aquí solo tenemos un punto inicial, pero necesitamos el valor de la derivada. Bueno, aquí la podríamos hallar fácil. F de prima de x es 3x a la 2 menos 1. Entonces, tenemos para la iteración 0, xk, f de xk, f' de xk. ¿Sí? Son 2 evaluaciones a partir de un solo valor. Con eso estimamos xk menos 1 y aquí vamos calculando el error que corresponde a cada iteración. Para k igual a 1, ya hallamos x1
¿sí? Evaluamos f de x1 y evaluamos f' de x1, dos evaluaciones por iteración, y con eso hallamos x2. Calculamos el error con x2 menos x1 y pasamos a la siguiente iteración. x2, necesitamos evaluar f de x2 y f' de x2. Con esos tres valores, x2, f de x2 y f' de x2, calculamos x3, estimamos el error y así continuamos. Y acá hay algo que no les mencioné, el criterio de parada. Si el error es menor a 0.01 o si la derivada, perdón, o si la función es menor que este valor. ¿Listo? Aquí en este caso cumplimos la condición del error y por lo tanto pues ahí vamos, bueno, ahí no se cumplió la evaluación del error. Creo que solamente era forma de resaltar que esta es la iteración 3. Ah, sí se cumplía, perdón. Aquí deberíamos detenernos de acuerdo a este criterio de parada, solo que continuamos. ¿Sí? Fíjense en particular acá. Ya nos da 0 con este nivel de precisión. Entonces casi que de ahí en adelante el método quiere decir que ya acabó, porque eso es lo que buscamos. Una X para el que f de X sea 0. ¿Sí? Entonces, por más que sigamos iterando, vamos a seguir, digamos, ya parados en un punto. De ahí que el criterio de parada pueda estar asociado también al valor de f de X, tanto al valor de f de X como al valor del error. ¿Listo? Bien. Eran un par de ejemplitos adicionales que teníamos ahí al final con respecto al método de Newton y al método de la secante. Regresamos aquí un poco al taller, donde están los demás ejercicios. Tenemos método de Newton. ¿Sí? Método de Newton. Para hallar la raíz cerca de y igual a 2, es decir, este es el punto inicial. Y computar tres aproximaciones con el método de Newton. Acá hay un problema. Acá nos dan la ecuación. Fíjense que esta es casi que un despiste. Esto es lo que realmente nos interesa. Y utilizamos de nuevo el método de Newton-Raphson, el método de Newton, tres iteraciones. Y aquí nos dan ya el valor de la aproximación inicial. Método de la secante, método de la secante, método de Newton para un sistema de ecuaciones. Acá tenemos una función para comparar los métodos Newton, secante, secante modificado. Pero fíjense que en todo nos dan los insumos. Método de Newton nos dan el insumo. Método de la secante nos dan 2 puntos iniciales. Método de la secante modificado nos dan un solo punto y el valor de delta. Y en el punto 10 también lo mismo. Método de Newton-Raphson. Aquí nos dicen que utilice el método gráfico para escoger una estimación inicial. Es decir, vamos a graficar esta función y a buscar un valor cercano que nos permita hacer una buena aproximación inicial, tanto para el método de Newton, donde necesitamos un valor de 1, bueno, un valor inicial, como para el método de la secante, donde necesitamos dos aproximaciones iniciales. Acá otra vez necesitamos 1 y de nuevo nos dan el valor de delta. ¿Listo? Entonces, básicamente ahí lo que hay que hacer es trabajar estos ejercicios. Por supuesto, yo voy a estar pendiente en toda ocasión de qué dudas surgen para que ustedes me puedan ir consultando.
Y pues como nos quedan todavía algunos minutos, yo creo que podemos empezar a trabajar en el taller ahorita mismo. Pues, No sé, sí, pregunta, ¿para sí. cuándo toca entregarlo? Entonces, como ya terminamos el tema, ya podemos empezar a trabajar. Yo creo que lo podemos entregar hasta el lunes de la próxima semana. Creo que el lunes es 30. Sí, hasta el 30 quedaría entonces la entrega de este taller. Hasta el 30. Listo, sí, señor. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Entonces, voy a detener de nuevo la grabación si no hay más preguntas. Y ustedes pues ya quedan con el tiempo correspondiente para trabajar. De nuevo, si hay alguna pregunta, me avisan. Y pues yo estoy aquí atento a resolver la duda. ¿Listo? Taller, no, este taller es individual. Por supuesto, ustedes pueden reunirse para trabajar, para socializar, para discutir, pero la entrega de este es individual.